Antes que empecemos a la alabanza, vamos a tener un testimonio de nuestra hermana Elizabeth. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Hermanos, qué hermoso es estar en la casa del Señor. Aquí está la vida, hermanos, aquí está el dador de la vida. Yo quiero compartirles, hermanos, llegamos más o menos temprano y estaba un himno hermoso, hermanos, un himno glorioso en instrumento. Ese himno que dice: puedo oír la voz de mi amado. Él me llama a una nueva intimidad. Por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y poder terminar. Hermanos, yo les quiero compartir una experiencia que tuvimos el domingo pasado en casa, a eso como de la madrugada, la vigilia de la madrugada, como a la 1. Todos en la familia fuimos despertados, todos, con una música celestial. Eran unos himnos en instrumento. Lógicamente que estamos tan dormidos que todos nos despertamos. ¿Y qué pasó? ¿Quién bajó a esta hora? ¿Alguien se metió en casa? Pues nadie. No sabemos cómo el equipo de mi esposo, su laptop, se prendió, se encendió y empezamos a oír esa alabanza, una alabanza preciosísima. Nosotros nos preguntamos: ¿y qué pasó? No encontramos la respuesta de qué pasó. Pero ese mismo domingo, estando yo hincada, como hoy, en el tiempo de oración, yo entendí el mensaje de lo que pasó. El Señor nos despertó, el Señor me despertó para llamarme a tener una nueva intimidad. Hermanos, el Señor llegando aquí, todavía no me sentaba, entrando, yo oí: puedo oír la voz de mi amado. Hermanos, así como el Señor nos despertó literalmente, así el Señor nos quiere despertar como iglesia, hermanos. La iglesia duerme, la amada duerme, y su amado nos llama a una nueva intimidad. Yo les quiero decir, y con pena y con dolor, yo había dejado tiempos de entrar a las cámaras reales. Yo tenía tiempo que no entraba a ese lugar secreto con las cámaras, ante las cámaras del Rey. Ahí el Rey está siempre esperando a su amada. Ahí el Rey está anhelando tener amores con su amada. El Rey nos ama, hermanos, y nos ama con todo su corazón. Dice la Escritura que con amor eterno Él nos ha amado. Y el amado espera de su iglesia, espera de su amada que lo ame, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ese es el primero y gran mandamiento. Hermanos, el Señor nos ama, y cada vez que entramos a sus cámaras reales, algo pasa ahí. Mientras lo adoramos, Él reina en nosotros, y cuando Él reina, Él conquista nuestro corazón, conquista todos los enemigos que nos hacen la guerra, para acercarnos y darle honra y gloria a aquel que es el único digno de recibir la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, nuestro clamor que sea: Señor, despiértanos en el Espíritu, para que nosotros te alabemos, para que nosotros glorifiquemos tu nombre en espíritu, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad,
es necesario que le adoren, dice Juan 4:24. Esta es mi experiencia, hermanos, y que anhelemos y que deseemos estar en las cámaras reales, porque solamente ahí la estéril va a dar a luz. Dios les bendiga. Gracias a Dios, amén. Si nos podemos poner de pie, hermanos, vamos a disponernos a alabar al Señor, amén. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de desánimo. Seamos árboles de justicia,
grande, Señor. Gracias te damos esta mañana. Gracias te damos esta mañana, Señor. Tú eres Dios grande, que haces maravillas, que haces proezas. Gracias, Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Como ungüento derramado, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Todas las naciones, pueblos y tribus dan gloria a tu nombre, Señor. Porque no hay otro nombre como tu nombre. No hay otro nombre en que se doble toda rodilla. No hay otro nombre en que haya salvación. Ese nombre es Jesús. Ese nombre es admirable, es temible, es poderoso. Estamos aquí, Señor, con el único propósito y en un mismo espíritu para darte a ti la honra y la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Gloria a tu nombre. Holocausto, consúmenos con tu amor. Padre, urgentemente te necesitamos. Señor, es una tragedia en esta generación el no darle valor a la verdad. Desde los niños hasta los adultos, Señor, no es importante la verdad y aún no saben si existe la verdad. Padre, eso será para una pérdida muy grande, aún para los cristianos. No dar lugar a la verdad. Señor, tú quieres gente firme que lleve tu verdad, que haga caso a tu verdad, porque ciertamente, Señor, habrá pérdida eterna entre las generaciones, Señor, y tú no tratarás con hombres que toman con ligereza la verdad y no les revelarás la verdad, porque ciertamente Jesús, entrando al templo, estando los principales sacerdotes y ancianos, les preguntaron: ¿con qué autoridad y de quién has recibido autoridad para decir y hacer? Pero el Señor Jesús contestó: si ustedes me contestan lo que yo les voy a preguntar, entonces les diré con qué autoridad yo lo hago.
y él preguntó: ¿de quién es el bautismo? De Juan. Pero inmediatamente estos hombres cavilaron y vieron que tenían una gran pérdida enfrente del pueblo, y su orgullo no les permitió decir nada, porque ellos se cuidaban de ellos. Ni siquiera Jesús les dijo: dime la verdad, sino lo único que les dijo: díganme en qué creen, cuál es su posición. Y en esta mañana yo os pregunto: ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu verdad? Porque ciertamente, si tú lo único que muestras es el orgullo y el no perder tu reputación, yo te digo, de esa misma manera, no te diré con qué autoridad hago yo estas cosas. Señor, esa es tu respuesta para gente que no quiere la verdad y la abrace y la diga. No tendremos respuesta y será una pérdida eterna de esa vida. Por favor, Señor, danos un amor por la verdad. Necesitamos hablar con la verdad, porque también sabemos que todo mentiroso llegará al lago de fuego. Sea creyente o sea no creyente, el camino es el infierno para el mentiroso y el que oculta las cosas. Señor, consúmenos en tu amor. En medio de tu pueblo, Señor, te rogamos, Padre, que tú cambies nuestro corazón. Esas grandes cosas haz en medio de tu pueblo, Señor. Porque ¿cómo te conocerán, Señor? ¿Cómo te conocerán, Señor? Si nosotros no damos evidencias de conocerte, Señor. Nuestros hechos, nuestros actos, Señor, no muestran tu verdad. No muestran, Señor, lo bueno que eres, Padre. Haz, Señor, grandes cosas en medio de tu pueblo, Señor. Hazlas, Señor, hazlas, por favor, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y todo clemente y compasivo, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad, y que conoces que somos polvo, y que si tú escondes tu rostro de nosotros, nosotros nos turbamos. Nosotros, Señor, como la hierba del campo sin tu presencia, Señor, nos marchitamos. Pero gloria a ti, porque tú eres un Padre bueno, que se acuerda que tenemos necesidad de ti. Tú, Señor hermoso, no nos dejas. Nos quieres meter en lo reservado de tu habitación. Nos escondes en ti, que eres la roca eterna. Te amamos, Señor, porque tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro cántico es de tu misericordia, y de generación tras generación celebraremos tus obras, Señor, porque escogiste de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no tiene fuerza. Has escogido tú, Señor, para mostrar tu clemencia, para mostrar tu paciencia, para mostrar tu amor, para mostrar que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro. No hay roca como nuestro Dios, y todo
todos, Señor, cantaremos de tu amor. Y gracias, gracias por prolongar tu misericordia para con nosotros. Aleluya. Y todo el pueblo dirá: aleluya. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y todo el pueblo dirá: aleluya. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y todo el pueblo dirá: aleluya. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y todo el pueblo dirá: aleluya. Grandes cosas ha hecho el Señor. Amén. Es lo que esperamos, Señor. Es lo que anhelamos, y que tú puedas seguir haciendo grandes cosas en nuestros corazones, en la iglesia, en tu pueblo y en el mundo, Señor. Sigue moviéndote, Espíritu Santo, en esta tierra. Por favor, queremos ver grandes cosas. Gracias te damos. Amén. Pueden ocupar sus lugares y abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17 primero. Juan 17. Mi esposa y yo todavía nos cuesta reconocer a algunos miembros de esta congregación. A otros ya los identificamos. Pero ¿ustedes se conocen? Los de este lado conocen a los de este lado, los del centro. ¿En verdad se conocen, hermanos? De vista sí, dice. Pero podemos caminar en una congregación por años y desconocer mucho de alguna familia, de algún hermano. Y eso creo no debiera pasar. Yo les he dicho a los jóvenes en ocasiones, y quizá hay adultos con el mismo sentir, cuando alguien dice es que aquí en la iglesia, no me refiero a este lugar, pero hay jóvenes que han dicho, yo he conocido jóvenes que dicen, es que nadie me busca, no hay con quién juntarse, no hay manera de poder convivir. ¿Saben cuál ha sido mi respuesta? Lo que dice un proverbio: el que tiene amigos
a demostrarse, amigos. ¿No conoces a alguien aquí? No esperes a que esa persona o esa familia te busque. Muéstrate. Muéstrate, amigo. Muéstrate. Invítalo. Quizá no a tu casa a comer, pero aquí puedes platicar con él. A veces los jóvenes están reuniendo un poco de dinero para su campamento. Puedes invitarle un vasito de fruta o simplemente solo acercarte. Pero si tú eres de aquellos que dicen, no, es que pues yo no conozco aquí a tal familia porque ellos nunca me han buscado. No, el que tiene amigos ha de mostrarse. Amigos, y no solo por eso, amados, es que necesitamos entender la revelación que mucha parte de la iglesia evangélica no entiende. ¿Cuál revelación, pastor? La revelación de que Dios dice que hay una sola familia que Él reconoce. Y no menciona ningún apellido aquí. La familia de Dios, la familia de la fe, los que tienes enfrente, atrás, al lado, esa es tu familia verdadera. Yo sé que algunos pueden en su corazón decir sí, amén, o verbalmente, pero no lo creen. Algunos cristianos no creen eso. Lo pueden saber, pero no lo creen. Porque el latino, hablo de latinos porque yo soy latino, no puedo decir el mexicano porque puede ser que toda Latinoamérica tenga ese problema, es un problema. Estamos tan arraigados a nuestro apellido, a nuestra familia, en la carne, que no podemos comer esa verdad. Nos cuesta. Pero ese es un paso importante en el camino del cristiano. La verdadera familia que usted y yo tenemos, y quizá algunos se ofendan, pero es lo que la Escritura nos muestra. No es el apellido que llevas, no es el apellido que tengo. Si estoy en la fe, esa es mi familia. Sí, sigamos orando, testificando a la familia en la carne que tenemos, en la cual Dios escogió de alguna manera en su soberanía que ahí naciéramos. Pero no se nos olvide quién es nuestra familia, hermanos. Y debemos procurar y buscar de esa manera conducirnos. Porque saben una cosa, eso nos va a hacer más fuertes como iglesia. De lo contrario, si seguimos pensando en que nuestra familia única y verdadera es el apellido que llevo, o con aquellos que sí me llevo bien en la iglesia, nada más, con aquellos que sí hay empatía, sí puedo convivir un poco más, estoy limitado. Y no voy a poder crecer, no voy a poder avanzar, hermanos, en el camino de la fe. Es muy complicado, es una verdad muy difícil de aceptar, de comer, de vivir, por el arraigo que tenemos. Pero el Señor nos deja ver eso en la Escritura. Y aquí en Juan 17, versículos 20 y 23, dentro de lo que se llama la oración que el Señor hizo por sus discípulos,
Él intercede y es algo que Él sigue haciendo, ¿verdad? Él vive para interceder por nosotros, pero algo que Él ora al Padre. En el verso 20 en adelante dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué estaba orando aquí el Señor? Él está aquí diciéndonos, amados, que la unidad es un asunto de credibilidad para el mundo. El mundo no puede creer nuestro mensaje, aunque el mensaje sea la verdad, si no nos ve unidos. Debemos ser promotores de la unidad, no de aquellos que dividen, sino promotores de la unidad. Si el mundo ve que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, ahí hay matrimonios rotos, familias divididas, los miembros de la iglesia local en conflictos, nuestro mensaje que demos, aunque sea el mensaje correcto, con las palabras y los versículos y los textos correctos, no va a provocar ningún efecto. Pierde autoridad el mensaje. Porque Jesús, antes de irse, voy a decirlo de esta manera, no sé si Él estaba así, pero Él estaba preocupado por su pueblo. Recordemos las características que cada discípulo que caminaba con Él tenía. Así como aquí, amados, cada uno de nosotros tenemos diferentes características, somos distintos. Y la unidad no quiere decir que Dios nos haga iguales. No, eso no es la unidad. Y quizá lo vamos a ir viendo más adelante, no hoy, pero más adelante. Cómo la Biblia habla de diferentes formas de unidad. Pero el Señor está orando por la unidad no terrenal, no es un modelo terrenal lo que Él quiere. Él está preocupado porque los discípulos, algunos eran pescadores, otros cobradores de impuestos. O sea, era una diversidad ahí. ¿Y qué vemos en las Escrituras, en los Evangelios acerca de ellos? ¿Se llevaban muy bien? A veces, ¿no? Pero dice que en varias ocasiones había diferencias, ¿no? Que discutían quién es el mayor, quién es el más importante. O sea, había diferencias entre ellos, roces, ofensas. Vemos que había un grupo especial, ¿no? Para con Jesús, que lo acompañaban siempre. A cualquier lugar, todos iban, pero había momentos especiales que el Señor llamaba solo a Juan, a Pedro, a Jacobo, y los demás estaban ahí. ¿Qué habrán pensado ellos? El Señor tiene preferencias. ¿Por qué a mí no me llaman, no? No lo vemos en la Escritura, pero eran seres humanos como nosotros, con un corazón igual que nosotros. Entonces, el Señor está orando por un modelo celestial de unidad.
Él ora y dice que mi pueblo, mi iglesia, mis discípulos sean uno. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Qué unidad hay en ellos, verdad? ¿Qué unidad hay en ellos? La manera en que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Hijo, no tienen conflicto entre ellos. Hay una unidad perfecta. Y el Señor utilizó muchos ejemplos con su vida, como oímos en alguna de las profecías hoy, con el ejemplo, con su forma de vivir. El Evangelio de Lucas dice que, y en Hechos también lo dice, que lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y nosotros muchas veces queremos enseñar, pero no somos el ejemplo. Tenemos tanta sabiduría, tantos versículos memorizados, tantos pasajes de la Biblia por tantos años de cristianos que somos buenos para debatir, para sacar algún verso y defendernos con él. Por ejemplo, en la relación matrimonial, cuando hay diferencias. Somos buenos para debatir, ¿no? Y queremos ganar el debate. Pero lo que debemos hacer es dar ejemplo. Porque eso es lo que hacía el maestro. Él hacía y entonces enseñaba. Así que cuando quieras enseñar algo, hermano, cuando querramos enseñar algo, ojalá que nuestro testimonio esté hablando más que las palabras. Cuando las palabras no van respaldadas por acciones, no tienen efecto. Y es lo que les pasaba a los fariseos. Ellos sabían mucho, decían mucho, pero hacían muy poco. No Jesús les dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos solo eran palabras, pero no vivían el mensaje. Otra forma en que Jesús lo dijo es, por sus frutos los conoceréis. Por las obras, por los actos, es como la gente nos va a conocer, hermanos. Quizá no necesitamos, tenemos que seguir orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo, los familiares en la carne. Que el Señor abra sus ojos, que les muestre que la religión nos salva, que Jesús es el único camino. No hay varios caminos para llegar a Dios, solo uno. Tenemos que seguir haciendo eso, pero demos ejemplo. Hay familiares nuestros que quizá no se han convertido, no porque el mensaje que le hayas dado o que hayamos dado sea incorrecto. Y tú dices, ¿por qué? Si le he hablado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis parientes, les hablo y les digo, y no, hermano, pasa tiempo y nada. Yo creo que tienes que echar un vistazo a cómo está tu familia, cómo está tu conducta, cómo te comportas tú, porque hay muchos familiares que han visto un cristianismo distorsionado, que no es el cristianismo bíblico, y eso los ha hecho repeler el mensaje, alejarse no creen las palabras. Y las palabras son las correctas, pero ellos dicen, es que lo que no te lo dicen, pero lo que yo estoy viendo no es lo que tú me dices. Veo tu matrimonio y no es lo que tú me estás hablando. Veo a tus hijos y no es lo que tú me estás diciendo. Por eso muchas veces nos han llamado hipócritas en la iglesia, ¿no es cierto? Es que ahí los evangélicos, los cristianos, hay puros hipócritas hay ahí. Quizás sí seamos así, pero con el deseo de que Dios haga algo, ¿verdad? En nuestro corazón. Y quite la hipocresía y nos limpie, nos lave, nos ayude. Por eso estamos aquí, porque necesitamos de Él.
Pero seamos ejemplo, hermanos. En el Evangelio de Juan capítulo 13, y ahí vamos a estar meditando esta mañana, vemos uno de los ejemplos que el Señor Jesús mostró a sus discípulos. Es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, pero leamos el contexto. Capítulo 13 de Juan, verso 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Recordemos un poquito cómo era aquel tiempo en cuanto a su forma de vestir, en cuanto a su calzado. Obviamente en aquella época lo que se usaba comúnmente eran sandalias, ¿verdad? Sandalias de cuero que dejaban sus pies al descubierto. Por lo tanto, sus pies al salir de casa y por los trayectos donde anduvieran, siempre regresarían después de largas caminatas, ya sea bajo el sol, bajo la lluvia. Hermanos, sus pies seguramente estaban con un aspecto de suciedad. La comunión que en aquel tiempo tenían las familias no era como hoy, alrededor de una computadora o de una televisión. Y a eso le llaman comunión la gente, ¿no? Vente, hijo, vamos a convivir, y están ahí. Ellos se reunían para conversar, para platicar, para edificarse. Y el lavamiento que vemos aquí, el lavado de los pies, era una cuestión de higiene, pero también de buena educación. Lavarse los pies era una costumbre normal. Siempre en cada casa había un recipiente con agua a la entrada y con una toalla para poder hacer esa labor. Ahora, en las casas de los ricos tenían una persona indicada, el siervo o el esclavo menos favorecido, por decirlo así, que hacía las labores más humillantes para hacer esa labor cuando llegaba alguien invitado. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo al fariseo: yo entré y no lavaste mis pies, pero esta mujer
con sus lágrimas ha enjugado mis pies. O sea, era una costumbre. Y había ese siervo en casas donde no había, no eran una casa de ricos o de mucho, de tener finanzas. Lo hacía alguien de la casa, pero era una labor que humillaba. Y vemos aquí, hermanos, que en esa cena había un grupo de discípulos que decían amar a Jesús, lo seguían por todos lados, pero ninguno de ellos se atrevió a detenerse para poder hacer esa labor, por lo mismo. Quizá llegó el primero y dijo, bueno, todavía hay gente atrás, no sé qué pensaría el último de ellos. Pero todos pasaron y nadie lo hizo. Yo creo que el maestro a propósito esperó a que terminaran ahí esa cena, cuando él dijo es el momento de darles un mensaje. Y dice la escritura, lo acabamos de leer, que él se levantó de su lugar y, hermanos, comenzó a hacerlo lo que los sirvientes más indignos hacían. El siervo de los siervos comenzó a lavar uno a uno los pies de los discípulos. Y creo que ese acto en sí, algo que estaba, entre otras cosas, sí, del servicio seguramente era un mensaje, pero algo que él estaba tratando de enseñarles también era acerca de la unidad. De la unidad, del hecho de que cuando nos servimos los unos a los otros, cuando nos lavamos los pies los unos a los otros, en sentido ahora figurado, estamos provocando esa humildad y también promoviendo la unidad. Pero veamos solamente el ejemplo físico que Jesús usó para ver si podemos aprender algo o recordar algo de esta experiencia. Lo primero que hace hacía alguien para poder lavar los pies, ¿qué era, hermanos? Él no podía estar de pie lavando los pies, quizá podía hacerlo, pero lo primero que hacían era arrodillarse o hincarse para poder tomar los pies de su compañero o del visitante. Ese acto solamente nos habla el inclinarnos hacia los demás, de ser humildes. Era un acto de humildad del maestro. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo guerra contra uno de los enemigos más fuertes que tenemos, y no es el diablo, es el orgullo. Porque cuando tú te humillas delante de tu hermano, tú te sientes vulnerable. Cuando te humillas delante de tu esposa, te sientes vulnerable. Y tenemos temor a ser vulnerables. Tan solo la acción, el hecho de estar hincado ya te hace vulnerable. ¿Cómo te vas a defender estando allá abajo? Ya estás dando un mensaje. Y no nos gusta ser vulnerables. Queremos tener el control de todo. Y el orgullo, hermanos, ese enemigo que vive en nosotros, destruye nuestras relaciones más importantes en la vida, como lo es el matrimonio, como lo es la comunión con los santos, las relaciones interpersonales, porque la naturaleza nuestra y en la sociedad en que vivimos, el humillarse es algo que es imposible hacerlo, no lo puedes hacer. Se nos ha enseñado que si te hacen, tú tienes que hacer lo mismo. Si te dan, tú dale también.
Y de pronto llegamos, el Señor nos salva, nos lava y nos comienza a enseñar. Si te dan en una mejilla, tú regrésaselo. No. Ponle también la otra. Y entonces empieza una lucha aquí en tu mente, en el corazón. Pero ¿cómo voy a...? Pero si yo no comencé el conflicto, ¿pero cómo es eso? El orgullo. Pero ¿sabes una de las cosas que puedes usar cuando el orgullo llegue o se quiera levantar en tu corazón? Recordemos quiénes somos y de dónde nos sacó el Señor. Y de esa manera no vamos a tratar de defendernos de nada. Y es que el camino de la humillación es algo que el Señor ha diseñado para el cristiano, para su familia, para sus hijos. Porque Él, a través de ese camino de humillación, trata con nuestro corazón, nos transforma. ¿Cuántos quieren ser igual que Jesús? Los que no quieren, vamos a seguir orando por ustedes. Los que no levantaron la mano. Y cantamos: ser como Cristo, mi deseo es ser como Él. Pero cuando tu esposa no está de acuerdo con lo que dices, o tu esposo te dice algo que no te gusta, hermana, o algún hermano no sé, te ofendió consciente o inconscientemente, se te olvidó querer ser como Cristo. Ahí tú quieres ser como el apellido que llevas. No es que nosotros somos así. Y mucha gente se escuda en eso, ¿no? Quizá en el matrimonio alguna vez has dicho: es que así soy yo, a mi familia así es, entonces sopórtame. Así soy, ya lo llevo en la sangre. Es mi apellido. Recordemos quiénes somos y a dónde vamos. Jesús dice que Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Él sabía quién era. Por eso Él fácilmente podía humillarse en cualquier momento, no solo lavando los pies de sus discípulos, sino haciendo cualquier otro acto que aparentemente a los demás era humillante. Por eso Pedro le dijo: no, Señor, pero ¿cómo crees que tú eres el líder? ¿Cómo vas a hacerlo? Eres el maestro. No me lavas a mí los pies. Y si Jesús hubiera sido como nosotros, hubiéramos dicho: bien dicho, Pedro, lávame los pies. O como muchos líderes, ¿no? Conocimos estando pastoreando en Uruapan, pues ahí era menos gente, y no solo nosotros, sino el pastor anterior que estaba, un hermano que ya está en la presencia de Dios. Una vez llegaron y él estaba haciendo el aseo del local con la escoba y sus hijos también ahí haciendo el aseo. Y de repente llegó alguien a buscarlo y a tocar ahí al local, y salió él y le preguntó: ¿no está el encargado? Yo soy el encargado. No, pero el pastor, el que está ahí, sí, soy yo. Y la persona se sorprendió, ¿verdad? Dice: ¿pero cómo usted está haciendo aquí el aseo? ¿Que no hay más gente que pueda hacerlo? Y sí, aunque era una iglesia pequeña, sí había más gente, ¿no? Pero era algo que él deseaba hacer de su corazón. Sí, hay que mostrar con el ejemplo. Jesús, sabiendo quién era, se ciñó esa toalla, la toalla del servicio. Y el que sabe quién es, se puede humillar. No tiene problema en eso. Debemos ser los promotores de eso, hermanos. Cuando empiece a haber un conflicto, humillémonos. Pidámosle la gracia al Señor. Él da gracia a los humildes, dice la Biblia. Pero al arrogante, al altivo, al orgulloso, Él no recibe gracia. Él lo mira de lejos, dice la Escritura. Jesús sabía que era el primogénito de todos los hermanos, el Hijo de Dios,
pero no le costó mostrarse como el menor de todos ellos. Cuando tú sabes quién eres, no tienes problema en hacer lo que tengas que hacer, ni te sientes mal por eso. Y no se trata tampoco de demostrar quién es el mejor, sino solo de servir, hermanos. ¿Y se han dado cuenta que nos es más fácil humillarnos delante de gente extraña que delante de nuestra propia familia? Ahí sí cuesta más. Pero ese es parte del camino y es una de las enseñanzas que vemos en este pasaje. Que aprendamos a humillarnos, porque el que se humilla será levantado, enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y en este camino de humillación hay dos opciones: o nos humillamos nosotros, o finalmente Dios va a decir, bueno, pues yo te voy a echar una mano. Y por eso a veces gente aún del mundo nos humilla. Y nos desesperamos y queremos responder y contestar, y no vemos que es Dios permitiéndole a esa persona humillarnos porque no hemos querido hacerlo con nuestro prójimo. Mejor humillémonos nosotros a que Dios vaya a hacerlo, ¿no? Otra cosa que vemos, hermanos, en este ejemplo tan claro del servicio y de buscar la unidad es que Jesús le dice al discípulo: solo necesito lavarte los pies. Tus pies es lo único que está sucio. Fíjense qué corazón del Señor. En el verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, les está diciendo. Yo sé sus corazones, conozco sus corazones, pero necesitan que sus pies, y los pies nos hablan de la caminata, que sus pies sean lavados, limpiados. Hermanos, nuestros pies, aunque vengamos con zapatos bien lustrados o nuevos o como sea, nuestros pies se ensucian por el polvo de la vida. Y muchas veces aún llegamos a la iglesia con pies sucios, llenos de polvo, por miradas que no debimos hacer, por palabras que no debimos decir, por acciones que no debimos tampoco hacer. Y eso es el polvo que nos ensucia. Pero el Señor nos dice: yo conozco tu corazón. Sé que tu caminata se ensucia, pero conozco tu corazón. Y ese es un ejemplo que tenemos que seguir del Maestro, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Es más fácil. En la familia, en la relación matrimonial, es más fácil. Ay, es que mi esposa, estoy viendo esto, mi esposo, lo ves claramente, pero a veces no puedes ver lo tuyo. No nos damos cuenta de nuestra suciedad en los pies. No vemos el corazón del prójimo que está limpio, y sí, seguramente sus pies se han empolvado, pero como el de nosotros, pero su corazón anhela a Dios. Y entonces, si no logramos ver su corazón y solo vemos su caminata sucia, empezamos a emitir un juicio y a ponernos como jueces. Es que ese muchacho, es que esa persona, es que esa hermana, es que ese hermano, es que ese hermano. Y no logras ver ni percibir su corazón. Solo ves los pies sucios. Es más fácil hacernos jueces de nuestro prójimo que lavarles los pies. Pero Dios nos ha llamado como pueblo a lavarnos los pies los unos a los otros.
a limpiar esa suciedad y a ver el corazón. Y es algo complicado, amados, porque imagínense al profeta Samuel, el profeta. Un profeta, no alguien que tenía el don de profecía. El don de profecía es una cosa y el ser profeta es otra. Pero el profeta, que vivía en una comunión constante con Dios, llega con la familia de David y dice: delante de mí seguramente está ya el ungido. Samuel, tú ves lo que está ahí enfrente de tus ojos, pero yo veo el corazón. Que Dios nos ayude a ver el corazón de nuestros hermanos y no solo la falla que han hecho. Y si vemos que han fallado, que guardemos nuestra boca, hermanos, y que en lugar de proferir un juicio, pidamos misericordia. Y eso es lavarle los pies. No nos volvamos críticos de los pies de otros o condenatorios, porque ya alguien se dedica a eso, ¿verdad? Ya alguien se dedica a condenar, ya no hagamos su trabajo. Hay alguien especial para eso. Nosotros lavemos los pies de nuestros hermanos. Y una tercera cosa que yo veo en este ejemplo tan claro de Jesús es que yo creo que no solo le lavó los pies a los discípulos con esa agua, que ya de por sí era un acto bastante escandaloso en ese momento, pero sorpresivo para ellos, pero no solo uno por uno les lavó los pies. Yo creo que le estaba también pidiéndole en ese momento, cuando Pedro pasó: Padre, ayúdalo en las horas que vienen. A Tomás, ayúdalo en los días que vienen. Estaba seguramente orando por gracia para sus amigos, sus compañeros, porque todos ellos, después de esa noche o después de algunas horas más tarde, lo iban a abandonar. Todos. Y no solo Pedro lo negó, aparece él ahí como un ejemplo, pero todos lo abandonaron, todos lo negaron. Pero Jesús lavó aún así sabiendo lo que iba a suceder, porque el Padre se lo había revelado ya. Y como Él dice en uno de los versos que leímos, aunque no todos, sabía quién le iba a entregar, pero Él estaba dispuesto aún así a quitarse su manto de maestro, de rabino, a ceñirse esa toalla, a inclinarse a ese recipiente de agua, a tomar los pies sucios de sus discípulos uno por uno. Lavó los pies de uno llamado Tomás, un discípulo que siempre estaba dudando: ¿será que es del Señor o no es del Señor? No, yo no creo eso hasta que no lo vea con mis propios ojos. Lavó los pies de Pedro, que después iba a negarlo. Pero ¿sabes lo que hace Jesús con aquellos que dudan? Les lava los pies. ¿Tú qué haces cuando alguien duda de ti? ¿Sabes qué hace Jesús con aquellos que lo niegan? Les lava los pies. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando alguien habla mal de nosotros? Aún sabemos que Jesús le lavó los pies a Judas, sabiendo que horas después lo iba a traicionar. ¿Sabes lo que hace Jesús con los que los traicionan? Les lava los pies. ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando alguien nos traiciona? No, ya, jamás. Tenemos que vivir este mensaje, hermanos.
Vivirlo con nuestra esposa, con el esposo. A veces no necesitas más tiempo de consejería del pastor, del líder. Lo que necesitas solo es lavarle los pies a tu esposa y viceversa. A veces no necesitamos más consejería y ¿qué hago en esto? Por alguna dificultad, desaveniencia que hubo entre un hermano y otro, sino solamente lavarnos los pies. Y espero que estemos entendiendo ese término, ¿verdad? El concepto. Porque eso va a permitir que no nos dividamos. Si nos lavamos los pies continuamente, no habrá ofensa que nos haga decir, me voy de esta iglesia. No vuelvo a ver esa familia. Invita a cualquiera, menos a ellos. No, hermanos, porque estaremos lavándonos los pies, humillándonos. Es mi hermano. Yo sé que quizá estaba en un mal momento, quizá tiene pruebas en su trabajo, en su negocio probablemente no le va bien, tuvo un mal día. Pensemos de esa manera y no pensemos, no es que lo hizo a propósito, ya es la segunda vez, la tercera que me lo hace, yo sé que ya la trae conmigo, ya me di cuenta. No, hermanos, no oigamos al enemigo, no oigamos a nuestro corazón que es engañoso, oigamos mejor al Espíritu Santo, que Él es el promotor de la unidad. Porque la unidad, por eso les digo que es un patrón celestial. Porque una de las formas que aparece en la Biblia, y lo vamos a ver en otra ocasión, es la unidad del Espíritu. O sea, no hay una unidad en la carne, no podemos. No es la que busca el Señor. Así que seamos esos promotores. Y el verso 15 dice, porque ejemplo os he dado. No solo para que lo prediquemos y tengamos una buena ilustración, el ejemplo de Jesús dice, sino para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Pónganse de pie, amados. Hay un canto, bueno, hay muchos que me gustan, pero hay uno que también es de mis favoritos, y cuando lo cantamos pensamos en el Maestro, porque este canto dice, Cristo es muy hermoso, y uno piensa en el Maestro. Sí, eres hermoso, Señor. Pero hoy cantémoslo recordando que el Maestro, el Señor Jesús, nuestro Rey, vive en tu esposa, en tu esposo, en tu hermano, en tu hermana. Él vive ahí. Y dice una de estas partes del coro, que podamos ver a Cristo manifiesto. Esa debiera ser nuestra oración. Señor, déjame ver a Jesús en mi hermano. Porque también Él mismo dijo que Él no va a volver a sentarse a la mesa con nosotros hasta que no digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a su pueblo, a su iglesia, a sus hermanos. Cantémoslo de esa manera esta mañana. Cristo es muy hermoso, contemplémoslo pues. Cristo es muy hermoso, la diadema de los cielos.
eres, cántenlo. Los varones, cantémosle. Cristo es muy hermoso, contemplémoslo pues. Cristo es muy hermoso, la diadema de los cielos. Cristo es muy hermoso, contemplemos y veremos lo hermoso de Cristo en nosotros manifiesto. Yo quiero pedirles que si hay alguien aquí que sabe en su corazón que no está bien con algún hermano o hermana de esta congregación, que puedas, mientras cantamos una vez más todos juntos, que puedas salir de tu lugar y reconciliarte, si es que es el caso, con ese hermano, con esa hermana. Si es tu esposa, si es tu esposo, que hoy pueda ver el Señor una reconciliación, un lavamiento de pies, como Él nos llama. Y seguramente Él va a derramar la gracia para poder seguir ayudándonos a caminar juntos, como Él desea, como Él oró, que seamos uno. Cantemos una vez más, todos juntos. Cristo es muy hermoso, contemplémoslo pues. Cristo es muy hermoso, la diadema de los cielos. Cristo es muy hermoso, contemplemos y veremos lo hermoso de Cristo
para ver a nuestros hermanos, hermosura, Señor, que hay en ti. Limpia, Señor, nuestro corazón del orgullo. Limpia, Señor, nuestro corazón de resentimiento, de odios, de rencores, Señor. Purifícanos, oh Rey, para mirar, Señor, esa hermosura que hay en ti, Señor. Por favor, Señor, límpianos, oh Rey eterno. Oh, podemos entrar, Señor, detrás del velo, Señor. Padre, tú nos has hecho un llamado a ser ministros de la reconciliación, no solo a reconciliar al mundo contigo, a la gente que no te conoce, sino aún entre nosotros, que podamos ser embajadores de reconciliación, que cuando venga la prueba, Señor, podamos vencer y conquistar el orgullo a través de la humildad, a través del ejemplo que tú nos has dejado. Esa es una clave importante, Señor, para evitar pleitos, iras, contiendas. Esa es la llave, la humildad. Y tú mismo dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, haz que este pueblo podamos llegar a ser de esa manera, lavadores de pies entre nosotros, no jueces, sino lavadores de pies, Señor, y que podamos verte a ti en sus vidas, ver a Cristo en nuestros hermanos. Por favor. Cristo es muy hermoso. Así sea, amados hermanos, pueden sentarse, y que Dios bendiga a los hermanos que estuvieron hoy en esta transmisión.